políticamente incorrectos. La iglesia desde que nació fue contestataria del sistema en el cual nació, creció y se desarrolló. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser iglesia en un mundo tan diferente al que ellos se encontraban? Ahí tiene un resumen de casi 2000 años de historia de Occidente. Por un lado tenemos el mundo precristiano. ¿Qué es el mundo precristiano? Es la sociedad tal como era cuando nació la iglesia. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando leemos el Nuevo Testamento, estamos en un mundo precristiano, es decir, todavía el cristianismo no había afectado la cultura, la sociedad, las artes, las ciencias. Era una subcultura, eran perseguidos. Era un mundo al que todavía no había influenciado el cristianismo. Pero luego ustedes saben que el cristianismo dio forma y moldeó toda la cultura occidental. Nuestros valores, la ética, los marcos de referencia, cuando hablamos de una cultura occidental y cristiana, no estamos diciendo que todos creen en Cristo como Señor. Estamos diciendo que por casi 2000 años el mundo occidental tuvo un marco de referencia para establecer qué está bien y qué está mal, para establecer qué es lo correcto, para saber qué es una familia, qué es un hombre, qué es una mujer, para saber cuáles son los valores que deben regirnos. Pero, poco a poco, ese proceso se empezó a oscurecer. Y empezó un proceso que se llama, lo podemos llamar de desacralización de la cultura. Y comenzamos una nueva era, que es el mundo postcristiano, en el cual las ideologías y los nuevos relatos han deconstruido todos los valores que nos habían sostenido como sociedad hasta ahora. Ya no tenemos un marco de referencia cristiano para el arte, la cultura, la ética ni los valores. Entonces el punto y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser cristianos en un mundo postcristiano? Bueno, exactamente como eran los primeros cristianos. Y este es el punto de conexión, no sé si me estás siguiendo. En definitiva, estamos en un mundo igual que el de ellos, obviamente con muchos cambios tecnológicos, como la misma imagen lo muestra. Pero en el fondo nosotros estamos en un mundo como aquel en el que nació la iglesia, donde ellos eran un mundo pagano, nosotros estamos en un mundo de neopaganismo. En ese contexto quiero que miremos Hechos capítulo 4 para ver cómo se parece este mundo a aquel mundo donde ellos tuvieron que enfrentar. Hechos capítulo 4, te cuento un poquito el contexto. El capítulo 3 ocurre algo tremendo. Jesús ya ha muerto, ha resucitado. En Hechos capítulo 2 descendió el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan están subiendo al templo a la hora de la oración. Y hay un hombre paralítico desde nacimiento que todos los días lo ponen en la puerta para pedir limosnas. Y ustedes recuerdan el relato, Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre se puso de pie y no necesitó, después de 40 años de invalidez, ir a fisioterapia, hacer rehabilitación. Imagínate, con un mes de yeso uno ya casi no puede andar sin una rehabilitación. Dice la Biblia que él entró saltando, danzando y gritando al templo, y esto generó un gran tumulto y la gente se comenzó a rodear y Pedro comenzó a predicar el evangelio. En ese contexto viene la primera encarcelación de los discípulos. Dice así: mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo de los saduceos,
indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en Jesús. Marque esta frase: los líderes políticos y religiosos estaban indignados que ellos hablen de que Jesucristo y sigan predicando que Jesucristo había resucitado. Los arrestaron y como anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Es decir, es su primera noche en la cárcel. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. 5,000 personas confesaron su fe en Jesucristo aquel día. Entonces, al otro día, ¿qué ocurrió? Al día siguiente se reunieron los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Es decir, está la Corte Suprema Judía, los líderes de la educación de Israel, los escribas, los referentes de la educación, de la religión, de la justicia. Allí estaba el sumo sacerdote, que era Anás. Caifás era yerno de Anás. Anás se había retirado y lo había puesto a su yerno de sumo sacerdote para controlar el poder. Él era el poder detrás del poder. Y estaba Juan, que era cuñado de Caifás y que después lo va a suceder. Es decir, de toda la casta política, Alejandro y otros miembros de la familia del sacerdote. Y lo trajeron a Pedro y a Juan y los pusieron en el medio y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: gobernantes del pueblo y líderes de Israel, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepa pues todos ustedes y el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes fue sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí podría haber terminado Pedro la respuesta. Le preguntaron con qué poder hicieron esto y él podría haber dicho: lo hicimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero como es Pedro, les va a mojar la oreja. Y como ellos no quieren que ellos hablen de la resurrección, Pedro dice: lo hicimos en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. No sé si se dan cuenta a quién estoy hablando. Jesús, el de Nazaret, por las dudas no se den cuenta, es ese mismo que ustedes hace unos días crucificaron. Y no solamente, estoy hablando de ese que también Dios lo resucitó de los muertos. Ahora, si hay un lugar donde tendría que haber muerto el cristianismo, es en Jerusalén. Porque hace unas semanas Jesús murió y ahí terminó la fe de los discípulos. Pero Jesús resucitó y todo cambió. ¿Cómo es que el cristianismo nació en el lugar donde tendría que haber muerto? Porque Jerusalén es un pañuelo, es una ciudad muy pequeña. Si no es verdad que Jesús resucitó, se puede comprobar fácilmente. Pero en el capítulo anterior Pedro les dijo: Jesucristo resucitó y todos nosotros somos testigos, y nadie le contestó. ¿Cómo es que el cristianismo nació en el lugar donde debía morir? Ellos tendrían que haber anunciado que Jesús resucitó, si era una novela, a cualquier parte del mundo, pero menos en el mismo lugar de los hechos. Este Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. Mire qué frase. Ellos construían con piedras. Entonces imagínense, la persona iba eligiendo las piedras, las iba hermanando, iba acomodando la pared. Y cuando tomaba una piedra que era muy pequeña o la notaba no muy resistente, la desechaban porque no servía para la construcción. Y él dice: ustedes lo tuvieron a Jesús a la mano y pensaron que era descartable. Ustedes desecharon la piedra y esa piedra ahora se ha convertido en la piedra angular. Es decir, era la piedra que era el fundamento y desde el cual se tomaban las escuadras del edificio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Él ha sido contundente en su declaración y les respondió en la cara por qué ellos hablan de la resurrección de Jesucristo. Y acá es donde se pone lindo.
Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, quedaron asombrados porque los veían como gente sin estudios y con poca educación. Ellos empiezan a escucharlos con prejuicio. ¿Sabe que cuando usted opina en un mundo precristiano como aquel, como en un mundo postcristiano como el nuestro, la gente lo que evalúa es tu marco de referencia educativo? Porque tu cosmovisión, tu opinión de la realidad, tus puntos de vista dependen de la formación que has recibido. Y entonces ellos dicen, lo que pasa es que estos muchachos son ignorantes. Ojo, ellos no creen que ellos son analfabetos. Quiero decirte, Pedro y Juan no son analfabetos. Pedro y Juan han escrito entre los dos casi la mitad del Nuevo Testamento después. Estos dos muchachos van a influenciar junto con el apóstol Pablo toda la cultura occidental. No son analfabetos, pero lo que pasa es que no han sido formados con la educación del establishment, del gobierno, del status quo. Un fariseo está pensando, lo que pasa no es que ellos no tienen educación, es que no tienen la educación correcta. Y entonces dice que ellos decían, se nota que han estado con Jesús. Y esto que nosotros lo hemos tomado siempre como un halago, es una crítica. Ellos no admiraban a Jesús cuando decía, se nota que han estado con Jesús. Jesús era un buen maestro, entonces ellos son buenos. No es un halago. Ellos odiaban a Jesús y odiaban a los discípulos. Lo que ellos están diciendo, estos hombres no tienen formación, entonces lo que están diciendo es por la influencia de Jesús. Es como te dicen a vos cuando querés opinar de una manera políticamente incorrecta. ¿Sabes lo que te van a decir? Lo que pasa es que vos sos ignorante. Se nota que vos sos discípulo de Jesús. Se nota que a vos te llenan la cabeza en la iglesia. Cuando usted en una sociedad que rechaza a Dios opina de una manera políticamente incorrecta, lo primero que van a juzgar es su educación. Opine usted sobre el aborto y diga que el aborto es un crimen, que un médico cuando está frente a una mujer embarazada sabe que no está frente a un paciente sino frente a dos pacientes. ¿Sabe lo que le van a decir? Sos un ignorante, sos un retrógrado, te has quedado viviendo en el pasado. Haga la prueba de opinar que hay dos sexos. Nadie habla de sexo, ¿sabe por qué? Porque sexo solamente hay dos. XX, XY. Puede ser hombre o puede ser mujer. Entonces dijeron, no tenés que hablar de sexo, tenés que hablar de género. Sos un ignorante. ¿Y cuántos géneros hay? Bueno, al principio había 6 géneros, 7 géneros. Después hubo 24 géneros. Hoy tenemos 72 géneros. Usted puede ser lesbiana, gay, transexual, bisexual, polisexual, pansexual, omnisexual, escoliosexual, demisexual, grisexual, asexual, poliamoroso, intersexual, agénero, género fluido, bigénero, trigénico, género, pangénero, androgénero, intergénero, y así hasta completar los 72. Y eso le enseñan a los niños. Entonces, si usted opina y llega a decir, yo no estoy de acuerdo con los contenidos de Lesi, como ocurrió ahora en Buenos Aires con los materiales que le daban a los niños, ¿sabe lo que le van a decir? Haga la prueba, vaya a la escuela y dígale, yo no estoy de acuerdo con algunos contenidos de Lesi. ¿Sabe lo que van a decir? Sos un ignorante. El problema es que vos no tenés la formación correcta. Es como los discípulos. Se nota que vos opinás porque vos sos cristiano, porque vos seguís a Jesús. No tenés la educación adecuada. No tenés la cosmovisión correcta, no tenés la ideología correcta, ni perteneces al grupo correcto. Opinás desde la ignorancia, te quedaste en el pasado. Entonces, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Es decir, están frente a una verdad autoevidente. Usted
Si ve una persona, porque todos lo conocían, todo judío iba todas las semanas al templo y hace 40 años que lo ven al tipo este pidiendo limosna ahí, que no puede caminar y ahora lo ven caminando. Alguno habrá venido a pedirle que le devuelva la limosna que le había dado como buen judío. No sé cómo reaccionaron, pero es evidente, dice, lo veían ahí parado y no podían decir nada. Y este es un problema del mundo precristiano y postcristiano. Es que frente a las verdades absolutas empiezan a buscar relatos para contradecirlo. Lo que es autoevidente y no necesita explicación, lo vuelven confuso porque lo desacreditan. Hoy estaba estudiando esto y hice una prueba. Le pregunté a la inteligencia artificial qué es una mujer. Haga la prueba. La inteligencia artificial es políticamente correcta. No me dijo que es una mujer. Me dijo, el término no es unívoco. La definición de mujer puede variar porque no solamente depende de lo fisiológico y de lo biológico, sino también de lo cultural y de lo social. Es decir, es una construcción. Ni siquiera me dio una definición científica, algo tan sencillo, decirme qué es un hombre y qué es una mujer. Hasta la inteligencia artificial no se anima a opinar contra el status quo. Y así como la inteligencia artificial y como las leyes de los gobiernos y como los planes educativos y como todo lo que se nos enseña en las canciones, en la música, en la televisión y en el arte, todo es políticamente correcto. Si usted piensa diferente, le van a decir, sos un atrasado, sos un ignorante. Así era el mundo en el que estaban los apóstoles. Así es el mundo en el que estamos nosotros. Entonces les mandaron a que se retiraran del concilio y empezaron a discutir, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque es evidente el milagro. No sabían qué hacer. Entonces los volvieron a llamar y les ordenaron terminantemente que dejen de hablar y de enseñar en el nombre de Jesús. Es decir, cuando el sistema no puede argumentar frente a una verdad absoluta, lo que busca es marcarte una agenda de lo que vos podés decir y lo que no podés decir. De lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Entonces le dijeron, miren muchachos, ustedes de acá en adelante no pueden mencionar a Jesús. El mundo precristiano era un mundo vacío de Jesús. Y el mundo postcristiano igualmente es un mundo vacío de Jesús. No sé si vieron algo que salió hace unos meses atrás. La Coca-Cola, usted se va a Estados Unidos, tiene forma de acceder a una Coca-Cola en el lugar más raro que a usted se le ocurra. En todo lado usted tiene acceso a las máquinas de Coca-Cola. Pero Coca-Cola diseñó un programa con el cual usted puede personalizar la latita. No sé si vieron ese video. Danan, que es un youtuber muy... Bueno, él lo viralizó, pero hay muchos que lo han hecho. Porque un americano va y quiere personalizar la latita de Coca y empieza a probar diferentes nombres, porque vos podés poner tu nombre. Y entonces se le ocurre poner Alá, y el sistema lo toma. Y pone Buda, y el sistema lo toma. Pero después pone Jesús, y el sistema marca error. No se puede usar el nombre de Jesús en la lata de Coca-Cola. Entonces, él había puesto Jesús te ama y el sistema no se lo recibe. Entonces pone Satanás te ama y el sistema lo acepta. Es decir, tenemos un mundo en el que todos son bienvenidos, menos Jesús. Anda a tu círculo de amigos, en el grupo de WhatsApp con las mamás del colegio. Alguna dice, yo voy al Uritorco a recibir energía. Y la van a mirar como diciendo, qué interesante lo que está diciendo. Y otro dice, yo creo en Buda. Tengo un Buda grande, tengo otro chiquito y otro más chiquito en mi casa. Yo creo en las energías. Y si vos decís eso, te consideran interesante. Pero si vos llegás a decir, yo creo en Jesús, ¿qué te van a decir? Pobre. Se quedó en el tiempo. Jesús es totalmente irrelevante para nosotros. Cuando una persona, me ha pasado muchas veces, a veces doy conferencias, me ha tocado dar conferencias en ámbitos donde
La mayoría no son cristianos y es una conferencia, no es un sermón. Entonces yo cito a Aristóteles, cito a Gandhi o cito a Jean-Paul Sartre y la gente dice, mira qué interesante porque se ve que lee filosofía, sabe de historia. Y es increíble, cuando yo digo Jesús, la gente cruza los brazos. No me vengas con Jesús y la religión. Y es eso lo que ellos quieren, es dejar a Jesús afuera. Ahora tenemos una Navidad inclusiva. ¿Sabe lo que es la Navidad inclusiva? Es una Navidad donde no se menciona a Jesús para no ofender a los que no son cristianos. Entonces, ¿qué celebramos en Navidad? No hay que mencionar a Jesús. Bueno, celebramos que nació la paz. Es un sentimiento abstracto. Celebramos que nació el amor. Celebramos que nació la vida, la luz vino al mundo. Pero nadie menciona a Jesús. ¿Por qué si yo hablo de Buda, de Confucio, de Mahatma Gandhi, de Hare Krishna, me pueden tomar como inteligente, pero si hablo de Jesús, me toman como estúpido? Porque Jesús no es igual a cualquiera. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo. Y Él demostró que era quien dijo ser por la resurrección. Es decir, si Confucio fue quien dijo ser, a nosotros no nos cambia nada. Si Buda fue quien dijo ser, si Mahoma fue quien dijo ser, no cambia absolutamente nada. Pero si Jesús fue quien dijo ser, nosotros tenemos un juicio por delante. Y eso no es lindo. Porque Dios ha establecido un día por el cual va a juzgar a la humanidad por aquel de quien dio testimonio, levantándolo de los muertos, dijo Pablo. Entonces, ¿cuál es la actitud de un mundo que quiere sacar a Jesús del medio? ¿Como el del primer siglo? Recién acababa de nacer la iglesia. ¿O como el del siglo XXI? ¿Cuál es la actitud? Fíjense lo que ellos les dicen. No queremos que hablen más en nombre de Jesús. Ahora, ellos acaban de sanar un paralítico. Notó que no le dicen, no queremos que hagan más milagros. No queremos que hagan el bien a la gente. No queremos que hagan beneficio. No, sí, háganlo. Pero no hablen de Jesús. ¿Ustedes quieren ayudar a los adictos? Bueno, háganlo. Aquí hay gente que ha ido a charlas de prevención de adicciones a los colegios. Entonces vení y contá la historia para que los chicos sepan lo que es la droga. Hablales de la prevención de la droga, pero no hables de Jesús. No hables de Jesús. ¿Ustedes quieren tener un comedor para ayudar a los niños pobres? Háganlo. Pero no hay que hablarles de religión, no hay que mencionar a Jesús. ¿Ustedes quieren ir a la cárcel? ¿Quieren ayudar a las prostitutas? ¿Quieren hacer obras de bien? Háganlo. Pero no hablen de Jesús. Jesús es una molestia para nuestro mundo. ¿Y saben qué? Muchos cristianos han llegado al punto de vivir bajo tanta presión que tienen miedo de usar el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les respondieron, por un lado, hay una decisión que es de ustedes. Les dice, ¿es justo delante de Dios obedecer a Dios? ¿Obedecerlos a ustedes o a Dios? Júzguenlo ustedes, esa es decisión de ustedes. Si nosotros respetamos la autoridad del gobierno. Pero nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Él está diciendo, nuestro compromiso con Jesús no está en juego, no está a la venta. Más allá de que respetemos lo que ustedes piensen, para nosotros la neutralidad no es una opción. Y quiero ser muy claro en esto, mis hermanos. La iglesia en un mundo post-cristiano solamente va a sobrevivir si entiende que ser neutrales nunca fue, ni ahí en el comienzo ni ahora, nunca fue una opción. El sistema te va a presionar porque al final te vas a tener que parar de un lado o del otro. Piensen algunos de ustedes que tienen una nenita de 4 o 5 años. Imagínate que la llevas a practicar hockey, que la llevas a practicar natación o tenis. Y cuando sea adolescente ella va haciendo carrera y llega a los 13, 14 años en su carrera y va ganando y va bien hasta que le toca un partido que tiene que jugar contra un varoncito que se percibe mujer. Te va a pasar. ¿Cómo vas a ser neutral?
¿Vieron lo que pasó en los Juegos Olímpicos con esa boxeadora, entre comillas, que mató a palo a cuanta mujer se le puso al frente? Porque es un hombre que se autopercibe como mujer. A un campeón mundial de nuestro país, peso mediano, Sergio Martínez, se le ocurrió decir, eso es una locura. ¿Qué le dijeron? Sos un ignorante. Una periodista le dijo, tendrías que hacer un curso de perspectiva de género. Pero ninguna mujer salió a decir, ¿cómo un hombre le va a estar pegando a una mujer arriba a un ring? Sin embargo, somos neutrales frente a eso. Y querido, no se puede ser neutral. Cuando vas a una fiesta, si no haces todo lo que los demás hacen, te van a decir que sos un anticuado, que se nota que te has metido con Jesús. Pero algunos de ustedes, chicos, especialmente en esta época de fin de año, la época de la primavera, ¿no es cierto cómo te bombardea la presión y te llevan en manada? Porque si vos no haces lo que todos hacen, si no probás lo que todos prueban, si no vivís la sexualidad como todos lo viven, ¿qué te van a decir? Y mi querido, en un mundo post-cristiano, en un mundo de neopaganismo como el que nosotros vivimos, no se equivoque, ser neutral nunca va a ser una opción. Todos vamos a tener que pagar el precio en algún momento. Si vos pensás que vas a salir ileso de esta batalla cultural, déjame decirte que estás equivocado. Como en el primer siglo y a través de toda la historia, siempre la iglesia tuvo que pagar el precio de no ser neutral. Ellos entonces los volvieron a amenazar. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué lo amenaza un tipo así? Le dice, mire, les vamos a quitar los bienes, les vamos a confiscar todos los bienes. No, ya los entregamos en Hechos capítulo 2, ya renunciamos a nuestros bienes. Cuando yo confesé a Cristo, entendí que Cristo es el dueño de todo lo que soy. Bueno, entonces los vamos a azotar. En el capítulo siguiente los empiezan a prestar más y los azotan. Nosotros vivimos para Cristo, ya la decisión está tomada. A una persona que entendió que cuando uno confiesa a Jesucristo como Señor, ha muerto. ¿Cómo amenazás con la muerte? A una persona que puede decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cómo amenazás con matar a una persona que acaba de ver que la muerte puede ser vencida porque Jesús resucitó? Es decir, si el problema de la muerte tiene solución, la muerte ya no puede ser algo con lo que te corran. Sin embargo, los empiezan a apretar. Los amenazaron y los dejaron irse. Y todos alababan a Dios por lo que había sucedido, porque el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años. Esto es interesante porque él estaba todos los días en la puerta del templo, dice el capítulo anterior. Es decir, que Jesús lo ha visto más de una vez cuando entraba al templo y nunca lo sanó. Y este hombre ahora, cuando se para Pedro y dice en el nombre de Jesús, ¿qué habrá dicho? Pero si Jesús pasó todas las veces por acá, cada vez que vino al templo, y nunca me sanó. Pero su poder no está limitado a la presencia física. Él ha derramado su poder por el Espíritu Santo. Y por eso Pedro ahora, en la autoridad del Espíritu Santo, lo manda a que se levante. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Cuando fueron libres, volvieron a reunirse con los suyos. Saben, hay algo que la iglesia debe aprender en un mundo postcristiano. Siempre es necesidad de la comunidad, pero en un mundo como el que nosotros vivimos, cada vez va a ser necesario el cuidarnos unos a otros, el acompañarnos unos a otros. Ese es el refugio para ellos frente a las amenazas que hicieron. Se fueron a juntar con sus hermanos. Y entonces, cuando llegaron, contaron lo que había sucedido y hicieron una reunión de oración y levantaron la voz y oraron. Dijeron, Señor, vos sos soberano y estás sobre todo. Por medio del Espíritu Santo dijiste por nuestro padre David, y mencionan el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes y los gobernantes. Son dos palabras diferentes, porque los reyes eran los que gobernaban y la palabra gobernante se refiere a las personas que influenciaban o que tenían cierta autoridad delante del pueblo. Y lo interesante es que
los reyes y los gobernantes se unen, dice, traman unidos. Y esto es muy interesante, porque cuando juzgan a Jesús, miren lo que dice. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos por el juicio de Jesús. Es decir, estaban de acuerdo, estaban peleados en todo, pero en una cosa se pusieron de acuerdo: tenemos que sacar a Jesús del medio. Es más, dice, los gentiles con el pueblo de Israel. Los judíos y los gentiles no se trataban. Ahí se refiere a los galileos, que ellos les llamaban gentiles. Galilea de los gentiles, decían ellos. Sin embargo, los galileos y los judíos, aún los samaritanos que no se trataban, gente que eran enemigas entre sí, se pusieron de acuerdo en una sola cosa: tenemos que sacar a Jesús del medio. Así que los gobernantes y por otro lado los referentes, hoy podríamos decir nosotros, los grandes referentes mundiales de la política, del arte, de la cultura, del deporte, de la música, de las comunicaciones, del periodismo, de la educación, hay una sola cosa en la que se ponen de acuerdo. Mire usted lo que son las reuniones de las Naciones Unidas. Se juntan los países comunistas, los países capitalistas, gente que no está de acuerdo entre ellos para nada, no están de acuerdo en las políticas económicas, en las políticas sanitarias, no están de acuerdo en las políticas sociales ni ecológicas. En lo único que están de acuerdo, ¿sabe qué? Cuando hacen la agenda 2030, 2045. Lo único que les importa y en lo único que se ponen de acuerdo es cómo vamos a bajar la ideología al mundo para que sea más fácil de gobernar. Para que nadie se atreva a ser políticamente incorrecto. Mientras vos seas políticamente correcto, el sistema te va a tolerar. Pero cuando levantes el nombre de Jesús, vas a entender que no estás en un mundo cristiano. Y entonces, ellos levantaron una oración. Y con esto termino porque me llama la atención. Dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos valor. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? Si nos están amenazando y no nos dan libertad para predicar, si nos quieren marcar la agenda, ¿qué hubiéramos orado? Señor, reprendemos a los gobernantes, que tú traigas un nuevo gobierno. ¿Qué hubiéramos orado? Hubiéramos pedido protección: Señor, guardanos. Hubiéramos pedido más poder, nuevos dones, nuevos recursos. Ellos pidieron una sola cosa: lo único que necesita la iglesia en un mundo post-cristiano es valor para seguir siendo la iglesia. Es valor para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Y es así como ellos hicieron frente a un mundo que los quiso callar, que les dijo: no prediquen el evangelio, queremos el beneficio. El beneficio sin el evangelio, por el beneficio sin el evangelio hay una persona enferma que ahora está sana, ahí adentro. Pero por el evangelio, aún sin los milagros, hay 5,000 afuera que ya han creído en Cristo y han sido libres de la condenación eterna. Por eso ellos dicen: no podemos dejar de predicar. Pedimos valor para seguir predicando. Y mi hermano, tal vez es lo que la iglesia necesita hoy. Dejar de ser tan políticamente correctos y definirnos de qué lado estamos. Tal vez esta estrategia no le dio nunca resultado al enemigo, porque mientras más persiguieron a la iglesia, y la iglesia fue perseguida a través de todos los tiempos. Actualmente, le digo, nosotros porque estamos en Occidente, actualmente, en los últimos 150 años han muerto por su fe más cristianos que en toda la historia del cristianismo. En este mundo no se puede ser neutral. Entonces, cada vez que la iglesia fue presionada, la iglesia creció. ¿Y qué pasaría si el enemigo cambió la táctica con nosotros? Y alguien escribió: si en vez de quitarles sus posesiones, les doy más posesiones, les doy bienes, entonces se van a preocupar por administrar los bienes, por cuidar los bienes, por invertir los bienes, y ya no se van a preocupar por el reino. Si en vez de perseguirlos, los empezamos a elogiar, que son buena gente. Si en vez de que tengan
que estar errantes viviendo y huyendo. Los ayudamos a que vivan tranquilos, que nadie los persiga, que nadie los moleste, que nadie los critique. De modo que ellos empiecen a percibir que el sufrimiento o la prueba o aún la persecución es algo ajeno a la vida de un cristiano. Tal vez así el enemigo está pensando, ellos se van a callar la boca. Se van a conformar con ir una vez a la semana al templo. Se van a reunir entre ellos y van a hablar de las cosas que Jesús enseñó. Van a hacer sus grupos de oración, van a cantar, van a estar contentos entre ellos, van a estudiar sus doctrinas, van a seguir aprendiendo. Y con eso simplemente no hace falta perseguirlos, porque se van a olvidar de que están en el mundo para predicar el Evangelio. Y mientras Satanás nos entretiene con nuestra comodidad, con nuestras cosas, creo que como iglesia necesitamos otra vez valorar lo que esta iglesia primitiva valoraba. Saben, en el año 1209, Francisco de Asís llega por primera vez al Vaticano. El Papa Inocencio III lo recibe porque es el momento en el que van a oficializar la orden de los hermanos menores, lo que nosotros conocemos como la orden de los franciscanos. Y cuando el pobre de Asís llega al Vaticano, empieza a ver todo el lujo. El Papa le muestra todo el oro y todo lo que hay, las reliquias, y le dice a Francisco, ya la iglesia no puede decir, como decía Pedro, no tengo plata ni oro. Y San Francisco le dijo, pero tampoco le podemos decir a la gente, levántate y anda. Y en eso hoy se ha convertido la iglesia. Mi querido, la iglesia sobrevivió a un mundo precristiano y pagano porque entendieron que su verdadera riqueza, como dijo Pedro al principio, su verdadera riqueza no era plata ni oro, su verdadera riqueza era Cristo y su Evangelio. Mi hermano, ¿cuál es nuestra riqueza como iglesia? ¿El templo que vamos a inaugurar en unas semanas? Puede caer en un terremoto. ¿Cuál es nuestra riqueza? ¿Tener una hermosa banda de música? ¿Qué es nuestra riqueza? La cantidad de gente que viene, los ministerios, las obras que hacemos. Mi querido, nuestra riqueza es Cristo y su Evangelio. Y debemos ponernos de pie para, aunque no seamos políticamente correctos, seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra riqueza, ese es nuestro valor y es la manera de contestarle a este mundo. Vamos a ponernos de pie y vamos a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero llamarte en el nombre del Señor, iglesia, hoy, a que no tengamos temor. Jesús sigue sentado en el trono. Somos su pueblo. Estamos en un mundo pagano, en un mundo que va a ir de mal en peor. Cristo está con nosotros. Él vive en nosotros por su Espíritu. Y vamos a confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé valor. Pedile al Señor valor. ¿Alguna vez le has pedido valor? Hay una conversación que tenés que tener con alguien, pero no te animás. Hay una decisión que tenés que tomar, pero te está faltando valor. Hay algo a lo que tenés que renunciar, pero te falta valor. Has llegado a un punto en el que te tenés que definir de qué lado estás y te falta valor porque estás temiendo lo que van a decir los demás. Querido, no estamos jugando a la iglesia. Esto es el reino de Dios. No estamos para ser políticamente correctos. No estamos para deshonrar a las personas ni ofenderlas. Simplemente estamos para mostrarles el amor de Jesucristo y que sepan que hay un Jesús que murió, que resucitó y que vive y que pronto viene. Y Él quiere salvar sus vidas y Él quiere perdonar sus pecados. Señor, danos valor. Danos valor para que podamos levantarnos como iglesia y podamos entender cuál es nuestra riqueza. Que nuestra riqueza eres tú, Señor, y tu Evangelio, para que sea predicado a todas las naciones hasta que tú vengas. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Al Señor sea la gloria por su fidelidad